Vimos en la unidad anterior que si del esquema de la estática de la sección transversal sometida a todos los esfuerzos internos eliminamos a todos ellos excepto al esfuerzo normal, se obtiene un estado denominado esfuerzo normal simple. También vimos que dicho esfuerzo normal genera únicamente tensiones normales que pueden considerarse uniformemente distribuidas a lo largo de la sección transversal, según se puede comprobar experimentalmente. Ahora volvamos a colocar todos los esfuerzos internos en la sección y nuevamente retirémoslos a todos, excepto a uno de los esfuerzos de corte. ¿Cuál de los dos esfuerzos de corte dejemos? Es indistinto. De las 6 ecuaciones de equilibrio estático, nos hemos quedado con una sola, que corresponde a uno de los esfuerzos de corte. En ella queda claro que la integración de las tensiones tangenciales a lo largo de toda la sección transversal, o en otras palabras, su resultante, es el esfuerzo de corte. A este estado, en el cual solo existe esfuerzo de corte, se lo denomina indistintamente corte simple, corte puro o corte directo. En las aplicaciones prácticas es muy raro, podríamos decir que prácticamente imposible, el estado de corte simple. Y en capítulos posteriores vamos a estudiar el esfuerzo de corte cuando éste viene acompañado de otros esfuerzos internos. Sin embargo, cuando estos otros esfuerzos internos generan tensiones que son despreciables frente a las generadas por esfuerzo de corte, puede considerarse sin mayor error que éste actúa solo. Nunca olvidemos que la resistencia de materiales está plagada de hipótesis simplificativas, sin las cuales ninguna resolución sería posible. Observemos la imagen de una cizalla para cortar metales por medio de dos cuchillas enfrentadas y ligeramente desplazadas una respecto de la otra. El mismo esquema estático podría corresponder a una tijera que corta un papel. Las rectas de acción de las fuerzas son muy cercanas entre sí y por lo tanto la cupla que generan es muy pequeña. No así el esfuerzo de corte, que en el caso de una chapa de metal gruesa deberá ser de magnitud considerable para poder cortarla. Estamos entonces frente a un caso de esfuerzo de corte simple. Este se presenta también en punzonado de chapas, en ménsulas de luz muy reducida, en chavetas, en juntas unidas por pegamento, en uniones de pasador, sean bulones, remaches, etc., y en uniones soldadas. Las dos últimas aplicaciones son de tanta importancia en ingeniería que les vamos a dedicar la última parte de este capítulo. Volvamos a la ecuación de equilibrio estático remanente. Está claro, ya se dijo, que la resultante, la integración de tensiones tangenciales, es el esfuerzo de corte en la sección. Sin embargo, esta ecuación nada nos dice de cómo es la distribución real de tensiones tangenciales dentro de la sección transversal. Inicialmente, uno estaría tentado de pensar que si un esfuerzo normal simple solo genera un campo de tensiones normales, tensiones que además se distribuyen uniformemente, entonces un esfuerzo de corte simple solo generará un campo de tensiones tangenciales y que estas tensiones se distribuirán de manera uniforme a lo largo de la sección transversal. En capítulos posteriores vamos a ver que esto no es así y lo vamos a demostrar de manera muy sencilla. Lo que en muchos casos no es sencillo es la distribución misma. Sin embargo, está comprobado que en todas las aplicaciones prácticas anteriormente mencionadas, el punzonado de chapas, las ménsulas cortas, las chavetas y las uniones pegadas, abulonadas o soldadas, suponer una distribución uniforme de tensiones tangenciales, adoptando simultáneamente los coeficientes de seguridad apropiados, brinda resultados que están del lado de la seguridad. Así suele hacerse en la mayoría de las aplicaciones ingenieriles y así vamos a proceder en esta materia calculando una tensión tangencial tau promedio igual al cociente entre el esfuerzo de corte y el área de la sección transversal. En temas posteriores vamos a ver que la tensión tangencial máxima puede llegar a ser considerablemente más grande que la tensión promedio y en algunos problemas de la ingeniería esta expresión simplificada no puede emplearse. Pero sí, lo reiteramos, en las aplicaciones mencionadas anteriormente y que vamos a ver a continuación.
Esta será prácticamente la única expresión nueva de este capítulo y la única complejidad puede presentarse al determinar el área de corte. Cuando en la unidad anterior se estudiaron piezas sometidas a esfuerzo normal, el área en cuestión era en todos los casos el área de la sección transversal. En el caso de corte simple, que ahora estamos estudiando, el área a considerar puede no resultar tan inmediata y evidente y variará dependiendo del problema de que se trate. Sin embargo, y esto no debe perderse de vista, el área de corte será siempre el área de la superficie donde se generen tensiones tangenciales. Aclaremos esta cuestión con algunos ejemplos. Dada una unión encolada de 3 placas de madera, si se efectúa el diagrama de cuerpo libre de una de ellas, por ejemplo la inferior, vemos que la fuerza P sobre 2 se equilibra con la resultante de tensiones tangenciales que se dan en la superficie de ancho B y longitud L. El área de corte es, en este caso, el área de la superficie encolada. La unión estará en buenas condiciones si la tensión tangencial no supera el valor de tensión tangencial admisible del pegamento. Para solidarizar un eje y un engranaje se emplea una pieza prismática denominada chaveta, de ancho B y longitud L. Eje y polea intentarán cortar a la chaveta por el plano que está en la interfaz entre ambos. El área de corte será el producto entre B y L, y la chaveta estará en buenas condiciones si la tensión tangencial no supera la tensión tangencial admisible del material de que está hecha. Pensemos ahora en el punzonado de una placa para fabricar un agujero. Cuando el punzón comienza a actuar sobre la placa, comienza simultáneamente a generarse una tensión en la superficie de contacto entre el material bajo el punzón, por un lado, y el resto de la placa por el otro. Inicialmente, estas dos porciones forman un continuo. El área de corte será el área de dicha superficie común entre ambas porciones, que es cilíndrica. A medida que la fuerza en el punzón aumenta, también lo hace la tensión. En este problema no interviene la tensión tangencial admisible, la cual, como vimos, incorpora un coeficiente de seguridad. Aquí no se busca la seguridad, sino por el contrario, la falla de la estructura, romper la pieza. Entonces, en lugar de la tensión admisible, la tensión en la superficie de corte debe confrontarse con la tensión de rotura del material. Cuando el valor de la primera alcance el valor de la segunda, el cilindro se va a desprender formándose el agujero deseado. Establecida la relación entre esfuerzo interno, esfuerzo de corte en este caso, y tensión, mediante la fórmula vista, analicemos las 3 categorías de problema que pueden presentarse. El problema de verificación, planteado genéricamente con la condición de que la tensión tangencial debe ser menor o igual a la tensión admisible, toma ahora el siguiente formato específico. Si esta desigualdad se cumple, la pieza se encuentra en buenas condiciones. Si el problema es de dimensionamiento, el planteo genérico establecía que la tensión, igual al esfuerzo sobre la resistencia geométrica, debía ser menor o igual a la tensión admisible. Por ende, la resistencia geométrica debía ser mayor o igual al cociente entre el esfuerzo en cuestión y la resistencia del material. Esto, no lo olvidemos, era el planteo genérico. Adaptado al esfuerzo de corte simple, y debiendo ser la tensión tangencial menor o igual a la tensión tangencial admisible, el área de corte debe ser mayor o igual al cociente entre el esfuerzo de corte y la tensión tangencial admisible. En problemas de dimensionamiento y de cargas máximas, la desigualdad se convierte en igualdad con el objeto de que el material trabaje al máximo de su capacidad. Entonces, el área de corte mínima necesaria será el cociente entre el esfuerzo de corte y la tensión tangencial admisible. Como es lógico, cuanto mayor sea el esfuerzo de corte, mayor será el área de corte mínima necesaria, y esta será menor cuanto más resistente sea el material. Para un mismo material, o sea, una misma tensión tangencial admisible, un mayor esfuerzo requerirá una mayor área.
Recíprocamente, para un mismo esfuerzo, cuanto más resistente sea el material, menor será el área requerida. Veamos el tercer tipo de problema, el de determinación de carga máxima. Recordemos que, en su formato genérico, la tensión debe ser menor o igual a la tensión admisible, de lo que se desprende que el esfuerzo debe ser menor o igual al producto entre la resistencia geométrica y la resistencia del material. Traducida a esfuerzo de corte simple, resulta que el esfuerzo de corte debe ser menor o igual al producto del área de corte por la tensión admisible. Transformando la desigualdad en igualdad, y siempre con el objeto de lograr el máximo aprovechamiento del material, el esfuerzo de corte máximo admisible es igual al producto entre el área de corte y la tensión tangencial admisible. Esta ecuación nos dice que el máximo esfuerzo de corte que puede transmitirse en condiciones de seguridad será directamente proporcional a la calidad del material, por medio de su tensión tangencial admisible, y a la cantidad de material por medio de su área de corte. Esta última ecuación no es otra cosa que la resistencia al esfuerzo de corte simple. Con mucha frecuencia se da que las estructuras no están formadas por una única pieza, sino por una unión de piezas. Con esto nos estamos refiriendo tanto a los sistemas compuestos como a los sistemas simples que se formaban por la unión rígida entre varias piezas individuales, según se estudió en la estática. Son innumerables los ejemplos reales de sistemas que se construyen ensamblando piezas simples. Estructuras civiles, vehículos y máquinas de todo tipo, muebles y en general una amplísima gama de objetos que van desde lo más simple a lo más complejo. El tipo de unión empleada dependerá, entre otros factores, del material de las piezas a ensamblar. El estudio de las uniones y sus principios fundamentales, de gran importancia para ingenieros de cualquier especialidad, puede introducirse aquí ya que contamos con los conocimientos y las expresiones, tanto del corte simple de este capítulo como del esfuerzo normal simple. Puede establecerse la siguiente gran clasificación de uniones: uniones pegadas o adheridas, uniones de pasador, ya sea abulonadas, atornilladas o remachadas, y uniones soldadas. Estudiaremos uniones sometidas exclusivamente a esfuerzos normales de tracción o compresión, o sea, uniones donde el par de fuerzas que tracciona o comprime la unión pasa por el baricentro del conjunto de pasadores o de la soldadura. El análisis de uniones para otros esfuerzos internos o para sus combinaciones supera los objetivos de este curso.